Muchas gracias. Te lo juro, me acosté muy temprano. Las 10:23 de la mañana y estamos ya aquí en Estado Nacional con nuestro segundo invitado de hoy. Queremos saludar al alcalde de Peñalolén y vicepresidente de la Democracia Cristiana, Claudio Orrego. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, Claudio, ¿te ha sorprendido el gobierno de Sebastián Piñera? Digámoslo sinceramente, por ejemplo, promoviendo alza de impuestos, frenando la construcción de una termoeléctrica. Hay que recordar que tú fuiste un ferviente activista para también tratar de frenar una distribuidora de gas que se iba a poner ahí en Peñalolén. Bueno, y también incomodando en muchas de estas decisiones al gremio de los empresarios. ¿Te ha sorprendido el gobierno de Sebastián Piñera positivamente en ese sentido? En ese sentido sí, yo creo que hay mucha gente que esperaba que este fuera un gobierno bastante más alineado con todos los intereses empresariales, y ese tipo de medidas creo que plantean un tremendo desafío porque está haciendo cosas que en su momento inclusive nosotros mismos nos costó impulsar. Ahora bien, también me ha sorprendido la dificultad que ha tenido para instalarse, para un gobierno, para un equipo político que llevaba 20 años esperando gobernar. Uno era esperado que los elencos estuvieran listos. Aquí hemos tenido nombramientos, renuncias, dificultades de armar equipo, también traspiés. Yo creo que un gobierno que solamente funciona en función de las encuestas también es complicado. ¿Por qué lo dices? ¿En qué sentido se ve que funcionan? A ver, yo creo que por lo que uno ve en la política chilena, este es un gobierno que ha intentado en lo comunicacional esconder otras cosas. Por ejemplo, veía en el primer plano se hablaba del tema mapuche. A mí me ha sorprendido que en nuestro país, con una huelga de hambre ya de 63 días, el tema recién se adopte políticamente en los últimos 5 o 10. Yo tengo la impresión de que con todo el fenómeno minero se intentó o se creyó que uno podía de alguna manera soslayar este otro tema, y lamentablemente no ha sido así. Los temas vuelven una y otra vez. Entonces, te diría, de dulce a gras, cosas que han sorprendido positivamente y otras que, para serte franco, negativamente. Así es. Bueno, pero cuando se critica esto de la instalación, ¿no suena como a encontrarle algún detallito al gobierno cuando es normal, quizás con la cantidad de cargos que se tienen que llenar, con la cantidad de variables que hay que manejar al minuto de instalar un gobierno? Claro, mira, pero para serte franco, aquí había una lógica de un gobierno, de un equipo político, de la Coalición por el Cambio, de la Alianza, de la derecha, que lleva mucho tiempo esperando gobernar. Y la verdad es que cuando uno escucha no solamente a quienes somos hoy día oposición, sino a los mismos partidarios del gobierno, en las regiones, en el Parlamento, para serte franco, a veces nos quedamos cortos los opositores respecto a las críticas. En el sentido de que aquí se ha privilegiado una cosa más tecnocrática, más que la habilidad política. No es raro que quienes hoy día en el gabinete tengan mayor tradición política, tengan un mejor desempeño también en las encuestas, con la excepción obviamente del ministro de Minería, pero que todos sabemos qué es lo que ha ocurrido con él. Entonces yo diría, la crítica no es solamente una crítica mezquina de la oposición. Yo creo que también hay gente que ha sido partidaria de este gobierno que mira con un poquitito, no sé, impaciencia las dificultades que ha habido en materia de instalación. A ver, última pregunta de mi parte. ¿Hay un intento para ti claro de un sector del gobierno y de Renovación Nacional por seducir a la democracia cristiana? Un intento bastante infructuoso, pero intento al fin. O sea, cuando uno escucha a Alberto Espina, cuando uno escucha a Carlos Larraín hablando, son como cantos de sirena que en el curso de la campaña interna de la democracia cristiana estuvieron muy presentes. La gente decía, bueno, van a escuchar estos cantos de sirena, y yo le quiero decir a la gente que nos está viendo hoy día en la mañana, algo que Ignacio Walker también dijo acá, nuestro nuevo presidente, súper claramente. Cuando uno pierde una elección, uno no se va para la casa, se va para la oposición. Y nosotros no vamos a cruzar la línea, vamos a hacer oposición a este gobierno, una oposición que siempre tenga en mente el bien común, no obstruccionismo, pero claramente oposición, como dice él, clara, firme y decidida. Ya, pero sí, bueno, quiero abrir el debate respecto al tema. Sí, mira, yo creo que respecto del gobierno de Piñera, bueno, yo creo que aquí va a haber que acostumbrarse, Claudio, que de aquí a fin de año este gobierno va a experimentar una situación de gloria absoluta. Es decir, está todo... Es como una trayectoria que ya está configurada. El bicentenario, llega el verano, el rescate de los mineros, Pascua, Año Nuevo, es decir... Yo, frente a eso, y yo estoy completamente de acuerdo, de hecho lo he dicho muchas veces, de que... El mundial que partió el mundial. La Pascua de Reyes. Claro. Este dinero, que pasa mucho con eso. Lo que pasa es de que eso es importante desde el punto de vista, lo que yo acabo de escribir en tono lúdico, es importante desde el punto de vista político, porque efectivamente eso calza bien con un gobierno que se autoevalúa constantemente a través de la encuesta.
y que eso guste o no nos guste, eso es problema nuestro, pero el gobierno tiene desde ese punto de vista trazado su itinerario de aquí a fin de año. Ahora, tampoco hay que preocuparse tanto, son 4 meses. Es decir, la pregunta es cómo la concertación transforma en tiempo útil este tiempo mediático. Y desde ese punto de vista, yo no veo que esto esté bien aspectado aún. Haciendo huelga de hambre. Entre otras cosas porque ese tipo de comportamientos creo que desordenan la agenda política que debiese ser la agenda opositora y a partir de allí la agenda a partir de la cual la concertación se va a transformar en coalición competitiva nuevamente a partir de las elecciones municipales. La pregunta, por lo tanto, es esa. ¿Cómo se transforma este tiempo que se viene, que es un tiempo comunicacionalmente hostil, en tiempo políticamente útil para rearmarse, no solamente como oposición, sino también para reorganizarse como coalición que pretende volver a ganar las elecciones? Mira, a ver, yo creo que es muy interesante lo que planteas tú, porque efectivamente algo que uno escucha como reclamo de nuestras huestes, obviamente no las huestes de la Alianza, es la dificultad que hemos tenido en rearmarnos. La elección, la segunda vuelta fue en enero, y recién el fin de semana pasado asume la nueva directiva de la Democracia Cristiana, que es la última de todas las que estaban en proceso de renovación. Y eso obviamente que dificulta porque... faltan radicales. Bueno, faltan radicales, efectivamente. Pero yo creo que de alguna manera no hemos tomado nuestro tiempo. Yo creo que el golpe después de 20 años, estar hoy día fuera del gobierno, muchas de nuestras personas hoy día literalmente en un tema también humano, de encontrar su trabajo, después de haber estado trabajando mucho tiempo en el Estado, con prácticas que habíamos abandonado. ¿Sí? Cuando nosotros perdemos y las lecturas que hay de la derrota son muy distintas. Yo soy de los que piensa y los que encabezamos la lista de renovación dentro de la Democracia Cristiana que ganamos, es que a la concertación en general y a la DC en particular le falta calle, le falta estar con la gente, le falta menos oficina, más escucha, menos la cosa de creérselas por libro, ¿te das cuenta? Y eso va a tomar su tiempo, inclusive con la renovación formal. Tuviste que estos días hubo un dime y direte con el tema de la elección del colegio de profesores. Entonces, vamos a tener ruidos en el proceso todavía. Y esto no, aquí, esta reconstitución de la concertación no va a ser en microondas. Va a haber que soportar un poco este fuego lento en términos de reconstruir prácticas internas. Oye, hemos sido buenos para fagocitar nuestros liderazgos dentro de la concertación y dentro de nuestros partidos. Nos ha costado, además, algo que es re importante en política y que es lo opuesto, creo yo, a la encuestocracia, que es reafirmar nuestra identidad y lo que pensamos, sea popular o no. O sea, uno no puede vivir permanentemente en la cúspide de la popularidad. Uno tiene que estar dispuesto a tomar postura, aunque algunas de ellas sean impopulares. Y ese tipo de liderazgo político, mezclado con una revitalización interna de los partidos, nosotros tuvimos una elección que votó mucha más gente de la que queríamos, pero Teodoro Sepúlveda, recorriendo el partido por dentro, sabemos que está debilitado. Y en consecuencia, si nosotros pensamos en los próximos, no un año, los próximos 3, 10 años, aquí el reencuentro de los partidos de la concertación y de la DC en particular, con el mundo de los jóvenes, con el mundo social, no sé, es un tremendo desafío. Y sin eso, creo que directamente el futuro es bastante opaco. Claudio, hay un tema con el cual ustedes han transformado en plataforma, que es el tema de la renovación. Hace un llamado muy profundo y entiendo que es una democracia cristiana, ¿cierto? Que en la última década, con múltiples liderazgos, ¿cierto? Adolfo Saldívar, Soledad Alvear, finalmente Juan Carlos Latorre, le tocó sufrir quizá más masivamente la pérdida de votos que sufrió la concertación. Si uno pudiera ver a la concertación, digo, ¿dónde se produjo esa fuga más masivamente? Fue en la propia democracia cristiana. Coincidentemente con eso fue que en los últimos 10 años el eje dentro de la concertación lo perdió la democracia cristiana y pasó a ser un eje, llámese progresista, pueblo progresista, llámese PSPPD, llámese izquierda, pero no era una agenda propia de la democracia cristiana. Y eso es lo que habría explicado un poco esta fuga de votos, que el mismo Ignacio Walker manifestaba en torno a 1 millón. O sea, 1 millón de personas que habían abandonado la democracia cristiana, y se habían sumado en nuestro sistema, se habían sumado a Renovación Nacional o a la UDI, en general a la Coalición por el Cambio. O habían salido también de votar. Son las 3 alternativas que podrían haber tenido. Pero con ese discurso de renovación, decimos, ¿cómo choca eso con la necesidad? Primero, yo lo entiendo como una necesidad de renovación de la DC, se plantea así, ¿no es cierto? Una renovación de la propia democracia cristiana, de validar, cuando uno habla de renovación, dice, bueno, es un rescate de la identidad y también la sensación de que hay que crecer, hay que volver a ser, hay que renovar mística y liderazgo. ¿Eso cómo choca con
la necesidad de una concertación que se tiene que rearticular a su vez, y que normalmente las coaliciones cuando se rearticulan lo que necesitan son grandes señales de unidad, no de diversidad, no de manifestar su diferencia, no de privilegiar una agenda propia, sino que una agenda común, y en este caso la democracia cristiana estaría en esa tensión. Y segundo, que hay poco reconocimiento a las causas de la derrota, pero quizá cuando uno va conversando con los distintos actores, quizá la que más sostenidamente uno escucha decirle los vetos. Aquí hay vetos personales a ciertos liderazgos, aquí hay vetos a ciertas políticas de alianza, aquí hay vetos a ciertos programas, aquí hay vetos a ciertos proyectos, hay vetos a ciertas agendas. Todos esos vetos, ¿no es cierto?, son los que finalmente terminan encapsulando, paralizando a la propia concertación, y también, de alguna manera, quizá quien más visiblemente ejerció esos vetos fue la propia democracia cristiana. Cómo eso también se articula hacia adelante, hablando de Marco Enrique Ominami como actor, cómo la posibilidad de crecer hacia el Partido Comunista, ya no solo en una lógica electoral, como se ha hecho en el pasado, sino ya en una lógica de coalición. ¿Ah? Partido Comunista. Bueno, déjame tomar la pregunta de Gonzalo en toda su expresión. Yo creo que para quienes creían que era imposible que la oposición a Pinochet se articulara a vida la diferencia que tuvimos los partidos de centro y de izquierda en este país después de la Unidad Popular, fue una sorpresa que surgiera la Alianza Democrática, y fue una sorpresa que pudiéramos sistemáticamente ponernos de acuerdo, no obstante nuestras tremendas diferencias respecto al pasado. Nosotros fuimos con Ignacio Walker el otro día a la Fundación Allende, el 4 de septiembre, y contra lo que alguien podría pensar, Ignacio reivindicó algo que siempre fuimos. Nosotros fuimos opositores a la Unidad Popular de principio a fin. Y sin embargo eso no nos inhibía de tener este pacto no solo cívico, político, con las fuerzas de izquierda, para impulsar un gobierno no solo de democratización de Chile, sino también de profundo avance y reforma social. Ahora bien, ese espíritu que ocurrió en su momento creo que es perfectamente compatible con el desafío que tenemos hoy día. Sin embargo, creo que tenemos que asumir, los demócratas cristianos, que en este proceso de hacer coalición nos fuimos deslavando a nuestra identidad. Y creo que lo peor que le podría pasar a una coalición de centro-izquierda es que la gente al final la identifique como una coalición de izquierda. Y que todo aquello que tiene que ver con otra tradición, que es el humanismo cristiano, que nosotros intentamos representar en política, a veces mejor que otras, se empieza de alguna manera a difuminar en este intento permanente de buscar consenso, etc. Yo creo que llegó un momento en que tenemos que reafirmar nuestra identidad. Nosotros lo dijimos en la campaña y en las bases del partido, y creo que también en la opinión pública, se vio con buenos ojos de que pues, finalmente la democracia cristiana dijera, mira, esto es lo que somos. Claro, tú planteas un tema que es verdad. Tenemos que abrirnos los debates, por supuesto. A mí me ha correspondido lo personal, pero obviamente soy parte de una directiva. El último día estar en la fundación de Marco Enrique Ominami, estar con Chile 21 como presidente de Proyecto América en un debate sobre reformas laborales. O sea que tenemos que atrevernos a debatir. Pero ojo, este pseudo progresismo lo que hace es una manera de matar el debate. Porque en este país estamos más acostumbrados a la polémica y a la consigna que al debate y a los argumentos. Entonces, cuando tú dices algo, no sé, yo creo en el derecho a la vida, entonces tú eres un conservador. Bueno, entonces se acabó el debate, ya no hay ninguna posibilidad de debatir. Yo creo que lo que viene para la concertación, y también para la democracia cristiana, es la posibilidad, como lo hicimos en el pasado respecto de otros temas, de reafirmar nuestra identidad, de debatir con altura de mira, y recién ahí empezar a ver cuáles son los pactos electorales. Sí, pero ahí hay un tema que tienen ustedes, Claudio, es decir, el tema como lo llamaba Gonzalo, que era el veto. Es decir, hoy día, subterráneamente, y va a cobrar cada vez más importancia, la concertación está metida en el dilema de qué hacer con el Partido Comunista y qué hacer con lo que fueron las fuerzas de Marco Enrique Ominami. Y ese es el problema de la DC hoy día. Ustedes están abiertos a la posibilidad de que el Partido Comunista, por ejemplo, fuera parte de la coalición, a que Marco Enrique Ominami, con todo lo que ello implica, con la izquierdización de la coalición. ¿Ese es hoy día el problema de la democracia cristiana? Yo te diría, mira, hay una frase que resume muy bien lo que nosotros pensamos en esta materia. Primero, la democracia cristiana ha aprendido en el tiempo que sola no puede. Y es un aprendizaje que también fue duro para la democracia chilena. Pero también creo que hoy día es evidente para todos que sí, la democracia cristiana no se puede. Y en consecuencia, lo que nosotros les pedimos a nuestros compañeros de ruta es que primero tengamos acuerdos internos en la concertación. De lo contrario, bueno, nosotros entendemos que nos están echando fuera. Creemos que no es así. Se ha hablado con Osvaldo Andrade, con Carolina Tobá, con José Antonio Gómez, y en todos los casos ellos han reafirmado que la apuesta fundamental nuestra es de la concertación. ¿Hay que crecer la concertación? Obviamente que hay que crecerla, pero ahí nuevamente tenemos una disyuntiva, y tiene que ver con la interpretación de la derrota. Aquí hay gente que cree que la solución de los problemas de concertación es aliarse a la izquierda. Y yo le digo a esas personas, con mucho respeto, pero también con mucha franqueza y firmeza, que todas las fuerzas de izquierda de este país votaron por Eduardo Frei en la segunda vuelta. Y perdimos. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los votos? ¿En la izquierda? Yo digo, no, los votos están en sectores medios,
en sectores independientes, en sectores de centro. Pero el cálculo, perdón, hay mucha gente que votó por Marco Enrique y que votó en la segunda vuelta por Piñera. Bueno, pero esa gente de Frentón que no era de centro izquierda, de centro izquierda. Y segundo, esa gente que era de derecha que votó por el cambio porque consideraban que Marco era más cambio que Piñera. Pero lo que quiero decir es que respecto a este tema, yo creo que es súper importante esta disyuntiva, porque cuando uno tiene un universo electoral de 12 millones de chilenos en edad de votar y solo votan 7, uno dice, bueno, ¿dónde va a crecer la Constitución? ¿Tiene vocación de mayoría o quiere ponerse cual, no sé, regimiento de la Concepción a la defensiva para defender los pocos votos que le quedan? Nosotros creemos, y la experiencia que hemos tenido electoral... Pero acá hay un tema, porque hay un tema, es decir, tú estás pidiendo de alguna manera que los compañeros de la concertación de la democracia cristiana respeten y cuiden esta alianza política que lleva tantos años. Pero lo que pasó en el colegio de profesores, donde de alguna manera las dirigencias del Partido Socialista, del PPD y del Partido Radical hacen una alianza y un pacto con el Partido Comunista, ¿eso fue a espaldas de la democracia cristiana? Obvio. Y en consecuencia nosotros manifestamos nuestra protesta. Creemos que se desaprovechó una ocasión para haber demostrado que la concertación tiene una vocación no solamente política, sino que también social. Pero, Claudio, y de alguna manera hemos escuchado de nuestros socios que eso no se va a volver a ocurrir. Es una manifestación en concreto de lo que estamos conversando, porque al final me parece muy bien el discurso de la renovación, pero ahí había una elección, había que elegir una alianza, se manifestó la alianza, además una alianza que se ha manifestado en esta mesa allá afuera, que es de, se hablaba Alfredo de Penco, ¿no es cierto? Todos, incluido el Partido Comunista adentro, ¿no es cierto? Muchas veces se ha manifestado en el fondo esto, dice que todos contra la derecha, con tal de sacar a la derecha del gobierno, todos tenemos que sumarnos, no puede quedar nadie afuera, y eso habla un poco de lo que pasó en el colegio de profesores, donde cuando hubo que elegir, quizá, electoralmente a quién dejar afuera, lo que quedó fuera fue la democracia cristiana. Esa es la manifestación concreta frente a un desafío. Si eso no es un hecho aislado, yo creo que el gran error aquí, y eso lo que escuchamos de los partidos de la concertación, es que hubo vicepresidentes de los partidos de la concertación avalando ese pacto, porque si hubiera sido solamente algo social, si hubiera sido solamente algo social, hubiera sido muy distinto. Ahora bien, si eso se repite sistemáticamente dejando fuera la concertación, quiere decir que la concertación muere. Y en consecuencia, cuando tú planteas quién es el llamado a cuidarla, todos, los demócratas cristianos, y también nuestra fuerza aliada de construir una mayoría social y política para precisar, desde la concertación. El error es no haber concurrido con la democracia cristiana o que la democracia cristiana no hubiera concurrido con el Partido Comunista. Entiendo que aquí había un pacto, además previo, de la fuerza de la concertación con la democracia cristiana, o sea, los otros partidos socialistas y PPD, que no se respetó al momento de escribir la lista. Pero ustedes se hubieran sumado a ese pacto, si hubieran sido llamados oportunamente, con el Partido Comunista. No, perdón, el pacto era de la concertación. Ya, pero entonces si hubiese estado el partido, o si hubiesen llamado al Partido Comunista, ¿ustedes habrían dicho que sí, la DC? Habría que ver, yo desconozco el escenario que se planteó ahí, no, pero sí, porque es distinto, te reitero, es distinto a nivel social que a nivel político, que se diera un pacto de gobierno en el cual... Y a nivel político, un pacto con el Partido Comunista, en lógica de gobierno. Ahora siempre lo hemos dicho, nosotros queremos que para poder tener pactos políticos, tiene que haber no solamente partidos, no personas, partidos leales con convergencias programáticas, y eso hasta el día de hoy en Chile no ha significado la posibilidad de incluir al Partido Comunista. La pregunta yo creo que aquí gira en torno al concepto de partido de pivote o de centro o moderado, digamos, el concepto de moderación que siempre se ha tratado de vincular a la democracia cristiana, en torno al proyecto hacia el futuro, cómo se proyecta en el fondo esta relación tensional o de tensión entre los discursos más, por una parte, radicalizados o polarizados que se están produciendo ahora, por ejemplo, en la expresión de la huelga de hambre de los diputados del Partido Socialista y del Partido Comunista del PPD, o también en discursos más radicalizados, por ejemplo, al separar a la DC del acuerdo del Colegio de Profesores, o en el acuerdo de Penco, donde sí está incluido. Hay una serie de expresiones distintas de esta tensión que van desde la radicalización hasta el separar el eje progresismo-no progresismo, por decirlo así, donde la democracia cristiana... yo entiendo que un poco está como llevada, no logra direccionar ella su propio rumbo, en el fondo, sino que va haciendo un poco reaccionando a los eventos que van sucediendo. Entonces mi preocupación, y también se la planteaba cuando vino Andrade, el presidente del Partido Socialista, es pensando en 3 años más, que desde ya en el fondo están en camino para las próximas elecciones presidenciales y legislativas, ¿cómo se proyecta la gobernabilidad de esta alianza, que hasta ahora es concertación? En un momento sí, porque en el fondo lo decía Gonzalo, porque lo decía Andrade ese día, ¿no? El tema es desplazar a la derecha. Se pueden ganar las elecciones, pero luego ¿qué? ¿Qué pasa con la gobernabilidad que se puede dar
en un gobierno que hoy día, a meses de derrotado, digamos, una alianza, no es capaz de manejar estas tensiones tan polarizadas. Bueno, a ver, yo creo que sí, es un dato que estamos en transición y que nos ha costado rearmarnos como coalición. Yo creo que cualquiera que está viendo el programa se da cuenta que es una verdad del porte de una catedral. Ahora bien, yo tengo fe, tengo esperanza de que nosotros vamos a ser capaces de volver a hacerlo, como lo hicimos en el pasado, pero ojo, no puede ser en los mismos términos, no puede ser de la misma manera. ¿Cuáles son los pilares? En los mismos términos siempre suena a que la democracia tenga más poder para usted al interior de la democracia, al interior de la concertación. No, pero a ver, los poderes o las influencias relativas no son en base a decreto. Y yo creo que la última elección también es bastante elocuente respecto a lo que pasa cuando la DC va con una propuesta nítida y los candidatos que nos representaron en el Senado y también en la Cámara de Diputados que hicieron esa apuesta aún en circunstancias muy adversas, les fue muy bien. Y no es por volver sobre algo que nos favorece, pero la elección de Jimena Rincón, de Patricio Walker, de Ignacio Walker, de Saldívar, oye, en circunstancias bien adversas, demuestran que la democracia cristiana cuando lo hace bien, cuando tiene una identidad clara, cuando va a competir por las mayorías, no para ver cómo nos repartimos la minoría, que es lo que lamentablemente yo veo en el debate, esto que tú dices, de ver a cómo nosotros nos hacemos un pacto, una ingeniería electoral, me parece que ignora por completo que hay 5 millones de chilenos que no están votando, que no le interesan los partidos tal como están. Entre los que no votan y los que no están inscritos son 5. Los que no votan. Pero hoy entonces, ¿cuáles serían los pilares que, más allá de la ingeniería electoral, digamos, tendría que existir para poder unir desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista? Y que permitirían gobernabilidad futura. A ver, yo estoy menos preocupado de ver cómo habría que unir a alguien y que la democracia, para ser bien franco, que la democracia cristiana vuelva a representar a la mayoría. Y quiero hacer solamente cargo de algo que tú planteaste. La DC no partió como a la idea política chilena como un partido que intentaba encarnar la moderación. Siempre fuimos signos de contradicción. Porque queríamos, cambiar la sociedad chilena. Porque queríamos que hay temas de tremenda injusticia en el mundo laboral, en el mundo indígena, en el mundo social, y en consecuencia somos una fuerza de cambio social. Ahora bien, nosotros creemos en el Estado de Derecho, hemos rechazado sistemáticamente la violencia como medio de acción política, creemos en el bien común, es decir, así como seremos los primeros, lo hemos dicho con todas sus letras, en oponernos al gobierno de Piñera cuando no cumpla sus compromisos, también vamos a sumarnos cuando hayan temas de bien común, y en eso no vamos a tener ningún complejo. Porque la democracia cristiana está para servir al bien de Chile. Y el día que nos olvidemos de eso y nos encerremos en una discusión de 4 paredes que nadie entiende, de ingeniería electoral de una alianza política, en vez de salir a la calle a representar a las grandes mayorías, ese día la gente nos va a dar el golpe de gracia. Andrés Jonet. Sí, mire, Alfredo partió con un concepto que es el tema cómo renacer como coalición, lo anoté acá. Y es complicado, claro, con estas cosas que se han señalado aquí, con esto de los diputados que no le pareció a nadie porque fue una cuestión que no es colegiada, y sobre todo lo del colegio de profesores. Pero eso justamente habla de la antigua política, de la política que mira en torno a ciertos acuerdos que permitan, por ejemplo, ganar el colegio de profesores. Si en eso necesitaran la democracia cristiana, te aseguro que la incluyen. Si hubieran necesitado la democracia cristiana sí o sí, la incluyen. Pero no la necesitaban la democracia cristiana. Entonces, mi pregunta, Claudio, es cómo en ese espacio que tú has planteado de crecer a esos 4 millones de votos, ese 20% que pierde la concertación. Carlos Uneo me contaba que la concertación pierde un 20% de los que votaron por el no y votan por Piñera, etcétera. De todo eso que se fue perdiendo, no solo hacia la izquierda, porque también las mismas cifras demuestran que desde 1988, me mostraba Carlos el otro día, estamos más o menos parecidos en términos de porcentaje electorales centro, derecha e izquierda. ¿Cómo crece? ¿Cómo la DC solamente hacia dónde? ¿Punta a punta? Hacia la centro derecha, o sea, ¿tiene alguna apuesta hacia la centro derecha? Una. Y la segunda, entendiendo lo que tú planteaste en la primera parte, que la democracia cristiana tiene problemas internos, problemas de estructura, etcétera. La concertación también los tiene, ¿no? ¿Cómo se hace ese cambio en definitiva para poder enfrentarse con un programa al país para ser alternativa de gobierno? Porque hoy día hay que demostrar ser alternativa de gobierno, hoy día no somos alternativa de gobierno. A ver, mira, yo diría el gran desafío nuestro, y todos lo sabemos, con la inscripción automática, sea con voto voluntario o obligatorio, va a cambiar radicalmente para siempre el escenario político chileno. Y eso significa que tenemos que ser capaces de tener un planteamiento atractivo para las nuevas generaciones y también para los desencantados de las viejas generaciones. De generaciones, no, generaciones. Bueno, sí, entiendo. ¿Sabes qué pasa? Andrés, yo creo que más allá, o sea, cuando uno mira, yo soy alcalde, y la verdad es que yo, no sé, el año pasado tuve cabildos en toda la comuna,
Y uno no logra distinguir, cuando se sienta a ese nivel, quién es de derecha y quién es de izquierda. Y yo siento que ahí nosotros como Concepción a veces hemos tenido falencias, del punto de vista del complejo mediático o de discusión política. Te pongo un ejemplo. La seguridad ciudadana, ¿es un tema de derecha o un tema de izquierda? Bueno, pareciera ser que los que la llevan algunas veces porque son más duros, porque quieren subir las penas, son los de derecha, entonces los que estamos más a la defensiva en el tema de la reivindicación social y las condiciones sociales del delito somos los de centro izquierda. Sin embargo, si tú no tienes una postura hoy día, como coalición política, como partido de cambio social, en hacerte cargo que para la gente este es un derecho humano básico, vivir seguro. Entiendo que Alfredo ayer sufrió un asalto. Imagínate lo que le pasa a muchos chilenos y chilenas. Publicitado. Oye, quiero decirle a los telespectadores que tan grave tampoco fue. No, pero da lo mismo la gravedad. Digo, hay mucha gente que siente hoy día, no sé, 2 décadas de lo que fue la dictadura militar, de que hoy día que lo asalten en su casa, que vivir inseguro es un tema de derechos humanos. Si tú no tienes un discurso político para eso, olvídate, vas a perder la gran mayoría de los chilenos y chilenas que no se identifican entre centro y izquierda y derecha, sino que son gente independiente, gente que lo que quiere es salir adelante con su familia, y para eso no tenemos un discurso. ¿Por qué? Por complejo, por entender más la realidad social. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es un nuevo diagnóstico del país al cual ayudamos a construir, sin complejo. Segundo, darnos cuenta que el tema no es defender la minoría de votos que tenemos, sino salir a buscar la mayoría. Y para eso tener propuestas audaces, pero también provocativas. Te voy a hacer solamente un ejemplo para provocar aquí. Hoy día el tema ambiental en Chile está reducido a el sí o no a cierto tipo de generadoras de energía. Y yo me pregunto, ¿y todo el debate que tiene que ver con el consumo diario de todos los chilenos y chilenas? Porque aquí es fácil decir sí o no a tal o cual, pero digo, bueno, ¿cómo reciclamos? ¿Cómo ahorramos? O sea, el cambio cultural que se significa para la ciudadanía. ¿Quién le dice a los chilenos y chilenas, oiga, si usted no cambia sus hábitos, aquí no va a haber ahorro energético en este país? ¿Quién habla de la corresponsabilidad? No solamente de los derechos de vivir en democracia, sino también de los deberes. Sí. A mí me gustaría un mundo político al cual yo soy parte, especialmente la democracia cristiana, que tenga el coraje de decirle a los chilenos y chilenas cuáles son los derechos a los cuales pueden reclamar, y enhorabuena, pero también los deberes a los cuales tienen que concurrir, porque sin deberes y responsabilidades compartidas no hay una democracia estable en Chile. Sí, claro. Mira, yo lo que quería... Cortito, tengo que hablar de los mapuches un poquito. Sí, mira, ¿sabes qué? Sobre este tema de cómo rehacerse, yo creo que aquí hay que... Primero hay que partir con un sentimiento. Yo creo que la derrota definitivamente puede hacernos a todos libres. Libres de pensar, libres de criticar, como nunca antes, porque no es posible ser completamente libre cuando se está en el gobierno. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hoy día estamos experimentando una sensación de libertad objetivamente inédita. Pero desde la sensación, aquí hay que saber aprovechar la sensación de libertad. Yo creo que aquí lo que cabe hacer Alfredo, es que nos queda un minuto de programa porque tenemos que irnos al TDU, me acaban de avisar. Así que redondee un esfuerzo. Yo creo que lo que cabe hacer acá es pensar una coalición en donde hay denominadores comunes, pero también hay lógicas de las diferencias. Es decir, porque aquí los famosos vetos son votos de contenido. Bueno, los vetos personales, esos son los fatales, pero los vetos de contenido son los que yo creo que hay que negociar espacios de disenso y no solamente de consenso. En fin. Ya, Orrego 2014, ¿se puede pensar en esa idea o no? Antes de despedir a... Yo escuchaba tu discurso, Claudio, dije, esto es una... acá hay un prelanzamiento de candidatura presidencial, de todas maneras. Una de las cosas que nos ha hecho tanto daño a la concertación y a la política chilena es saltarse la etapa. Cree que existen atajos para hacer los procesos tan lentos como lo que se ha planteado acá. Con Ignacio Walker y todo el equipo que estamos hoy día en la democracia cristiana, nos hemos propuesto una gran meta: revitalizar la democracia cristiana, incluir a todos los sectores de nuestro partido, ganar las municipales o ganar espacios en las municipales. Y si eso ocurre, ojalá que lleguemos a los 2013 con varios liderazgos. ¿Incluido el de Michelle Bachelet? Pero o con la experiencia de Eduardo Frei, mejor no repetirse el plato. Pero te digo una cosa, mira, yo creo que aquí hay dos cosas que uno no puede hacer. Uno no puede decir, mira, no hay más liderazgo en la concertación porque la Michelle Bachelet tiene tal porcentaje. Eso es como paralizar la política, ¿te das cuenta? Y evitar que haya nuevos liderazgos. Y por otro lado, vetar a Michelle Bachelet, que tiene un tremendo liderazgo en la concertación. Creo que lo que tienen que hacer es florecer mis flores. Y veremos el 2013 qué es lo que ocurre. Pero sí quiero, respeto lo tuyo, no puedo estar más de acuerdo. Lo dijo Osvaldo Andrade también, y yo quiero tomar sus palabras. Para que haya una nueva concertación, tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias y nuestras identidades, pero también con un sustrato que sea de acuerdo. Porque sumar partidos por sumar partidos no necesariamente suma
al final del día en materia electoral. Aquí la gente quiere identidad y posturas claras, y en eso estamos los demócratas cristianos. Claudio Rego, muchas gracias por haber estado con nosotros en Estado Nacional. Nos vamos a una pausa con el desayuno, ese señor director, ¿o no? No alcanzamos la pausa y ya volvemos.